Todo preparacionista almacena combustible, pero eventualmente todo se agota. Su casa fue diseñada para perder calor en el momento en que deja de pagar por él. Durante 2500 años, las civilizaciones construyeron hogares que regulaban la temperatura usando nada más que la física. El uso de piedra, tierra, luz solar y geometría mantuvo a las personas vivas, sin hornos ni tuberías de gas. En 1972, un arquitecto demostró que la misma física sigue funcionando hoy en día. Esta es la termodinámica de una casa que se calienta a sí misma para siempre. Una vez que comprende la física de la masa térmica, su casa actual comienza a parecer una carga muy costosa. Cada material tiene una propiedad llamada capacidad calorífica específica y mide la absorción térmica antes de que aumente la temperatura de la superficie. El agua y la piedra tienen una alta capacidad calorífica específica, lo que significa que absorben enormes cantidades de energía antes de calentarse notablemente. La tierra apisonada y el hormigón se comportan de la misma manera, almacenando calor en todo su volumen. La madera tiene una capacidad mucho menor y el aire casi no tiene ninguna. Cuando la luz del sol golpea un muro de piedra, esa energía no solo calienta la superficie que toca, se propaga a través de toda la masa del material distribuida en cada pulgada cúbica del muro. Un muro de tierra apisonada de 12 pulgadas almacena suficiente energía solar al atardecer para mantenerse caliente durante 12 horas más, sin sistema de calefacción, sin aislamiento, sin combustible de ningún tipo, solo la masa haciendo lo que el material denso hace naturalmente. Retiene la energía térmica y la libera lentamente a su propio ritmo. Este fenómeno se llama desfase térmico y es toda la base del diseño de construcción pasiva. La temperatura máxima dentro de un muro grueso se retrasa varias horas con respecto a la temperatura máxima fuera del muro. En una estructura pasiva bien diseñada, el calor absorbido al mediodía sigue irradiando hacia el espacio habitable a la medianoche. El muro se carga como una batería durante las horas de luz y descarga ese calor almacenado en la habitación por la noche. No se quema combustible, no se usa electricidad, no hay sistema que falle cuando se cae la red eléctrica. Piense en ello como una sartén de hierro fundido frente a una sartén de aluminio en una estufa. El aluminio se calienta rápido y se enfría en el momento en que se apaga la llama. El hierro fundido tarda más en calentarse, pero se mantiene caliente mucho después de que el quemador se apaga. Su pared de estructura de madera es la sartén de aluminio. Rápida en responder, cero memoria térmica. Un muro de tierra apisonada es el hierro fundido. En un escenario de supervivencia, esa diferencia se mide en horas. Ahora, compare eso con la construcción estándar de estructura de madera estadounidense, que se basa en una estrategia completamente diferente. Una pared exterior típica tiene un valor R de alrededor de 13, que mide la resistencia al calor que se mueve a través de la pared. Esa cifra le dice qué tan bien ralentiza la transferencia, pero no dice nada sobre cuánto calor puede almacenar. El valor R mide la resistencia, no el almacenamiento. Y esos son mecanismos físicos fundamentalmente diferentes que hacen trabajos completamente distintos. El aislamiento ralentiza la pérdida de calor, pero una vez que su horno se apaga, la energía térmica almacenada cae a casi cero de inmediato. En un escenario de caída de la red eléctrica, ese diseño se convierte en un riesgo para la supervivencia a las pocas horas de perder la energía. Hay 2500 años de pruebas funcionales de civilizaciones que llegaron allí primero. Esto es lo que hace que la masa térmica sea tan convincente desde el punto de vista de la física. No fue inventada una sola vez por una única cultura. Cada civilización que construyó en un clima exigente descubrió de forma independiente exactamente el mismo principio.
Todas usaron diferentes materiales, diferentes climas y diferentes idiomas para describirlo. Pero todas y cada una de ellas llegaron a la misma conclusión. Los muros densos almacenan calor y lo liberan con retraso. 500 años antes de Cristo, Sócrates describió lo que él llamaba la casa ideal a sus estudiantes reunidos en las afueras de Atenas. Orientada hacia el sur, les dijo: y dejen que el sol bajo del invierno entre directamente en las habitaciones delanteras. En verano, el sol sube más alto y el voladizo del techo lo bloquea antes de que pueda calentar el interior. No se requiere fuego para ninguna de las dos estaciones, solo la geometría y la orientación haciendo el trabajo. Su estudiante Jenofonte lo escribió en un texto llamado Memorabilia, que sigue siendo el documento más antiguo que se conserva sobre diseño solar pasivo. La física que describe tiene 2500 años y nunca ha dejado de funcionar. 500 años después de eso, los ingenieros romanos escalaron el mismo principio a un tamaño casi imposible. Llamaron a su sistema el hipocausto y calentaba edificios públicos enteros usando un solo fuego. Un piso de piedra se elevaba sobre cientos de pequeñas columnas de ladrillo, creando un pleno hueco que corría por debajo de todo el edificio. Un solo fuego en un extremo empujaba gases calientes por debajo del piso y a través de canales huecos dentro de las paredes. La piedra absorbía esa energía térmica durante horas, almacenándola profundamente en la masa del material. Cuando el fuego se apagaba, el piso se mantenía caliente durante horas, irradiando calor de manera constante hacia el espacio superior. En el año 216 d.C., el emperador Caracalla inauguró unas termas que cubrían 27 acres, con capacidad para 1.600 bañistas a la vez. Todo el complejo se calentaba y mantenía mediante un solo fuego que alimentaba de energía a la piedra. Los bañistas caminaban sobre pisos cálidos, mientras la nieve caía sobre Roma fuera del edificio. Mientras tanto, en Persia, los constructores resolvieron el problema opuesto utilizando el mismo principio físico. Mantenían el hielo congelado durante el verano del desierto, utilizando estructuras llamadas yakchales. Estos eran edificios abovedados con paredes de 6 pies de espesor, construidas con tierra compactada, cal, arena, arcilla y pelo de cabra. Los enormes muros absorbían el brutal calor del desierto durante el día y lo irradiaban lentamente hacia el exterior durante la noche. Las cámaras subterráneas se mantenían lo suficientemente frías como para que el hielo del invierno sobreviviera durante el verano en temperaturas que alcanzaban los 120 °F. Los investigadores midieron un yakchal sobreviviente en Abarkuh, Irán, y registraron una diferencia de temperatura de 70 grados entre el interior y el exterior. El interior se mantenía cerca de los 40 °F, mientras que el desierto circundante alcanzaba los 110 °F. Sin electricidad, sin refrigerante, sin partes móviles, solo el grosor de la pared y la física trabajando juntos. La estructura tiene más de 2000 años y sigue en pie hoy en día. Las casas comunales europeas medievales construían muros de piedra de 3 pies de espesor que actuaban como baterías térmicas de liberación lenta. Los constructores japoneses usaban pantallas orientadas al sur y pisos de tierra oscura para atrapar y retener el calor solar durante las estaciones frías. Cada cultura, cada continente, cada clima llegó a la misma conclusión sobre el material denso y el calor almacenado. La física no cambia según el siglo en el que se esté construyendo. La elegancia del muro trombe es casi difícil de creer. No tiene partes móviles, ni componentes eléctricos, ni nada que pueda romperse o agotarse. El mecanismo es este. Mampostería oscura de 8 a 16 pulgadas de espesor se asienta a 1 pulgada detrás de un vidrio orientado al sur. La luz del sol pasa a través del vidrio y golpea la superficie oscura del muro de mampostería directamente detrás de él. El color oscuro maximiza la absorción solar
y el vidrio atrapa el calor acumulado en el estrecho espacio entre ellos. Ese espacio de 1 pulgada no es arbitrario. Es la distancia precisa necesaria para crear un bucle de convección dentro de la cavidad. Sin él, el vidrio actúa como un disipador de calor y extrae la energía almacenada hacia el exterior frío. Con él, el aire caliente circula entre el vidrio y la pared, impulsando el calor más profundamente en la mampostería. El muro absorbe energía térmica durante todo el día, almacenándola profundamente en la masa de mampostería. Al anochecer, el calor almacenado comienza a irradiar a través de la pared y hacia el espacio habitable del otro lado. Los conductos de ventilación en la parte superior e inferior permiten que la convección natural haga circular aire caliente hacia la habitación de forma continua. El aire caliente sube por el conducto superior y entra en la habitación, mientras que el aire frío entra por la parte inferior. Todo el sistema funciona con luz solar y gravedad, sin requerir asistencia mecánica en ningún momento. Un muro trombe, del tamaño adecuado, puede suministrar del 60 al 75% de las necesidades anuales de calefacción de un hogar. Los materiales que requiere son vidrio, mampostería oscura y 2 conductos de ventilación. Esa es toda la lista. Se puede adaptar a cualquier pared existente orientada al sur por unos pocos cientos en materiales. No se requiere un contratista con licencia y no se necesita permiso en la mayoría de las jurisdicciones. En un mundo donde el combustible no está disponible de forma permanente, ese nivel de simplicidad no es una característica de conveniencia. Es la diferencia entre un refugio que sigue funcionando y uno que poco a poco deja de funcionar. La nave Tierra, Earthship, representa 50 años de datos del mundo real. En 1972, un arquitecto llamado Mike Reynolds condujo hacia el desierto a las afueras de Taos, Nuevo México. Comenzó a construir casas que la industria de la construcción pasaría 5 décadas intentando detener. Las llamó naves Tierra, y son las estructuras de masa térmica pasiva más exhaustivamente probadas en el mundo moderno. Reynolds rellenó neumáticos usados con tierra apisonada y los apiló como ladrillos para formar paredes exteriores de 3 pies de espesor. Eso es masa térmica pura, construida en su totalidad con materiales que la mayoría de la gente envía al vertedero. Cada casa estaba orientada al sur, con un invernadero que recorría toda la longitud de la pared frontal. Las paredes norte, este y oeste se construyeron directamente en la tierra circundante, utilizando la temperatura del suelo como aislamiento permanente. El suelo a 6 pies de profundidad se mantiene entre 50 y 60 Krigers, F, en casi cualquier parte del planeta durante todo el año. Eso les da a las paredes enterradas un amortiguador térmico permanente y gratuito en 3 lados de toda la estructura. Los resultados documentados a lo largo de 50 años son extremadamente difíciles de rebatir. En Taos, las temperaturas exteriores oscilan entre 10 y más de 100 °C F a lo largo del año. Dentro de una nave Tierra, el interior se mantiene estable entre 65 y 75 °C F en todo momento. Sin horno, sin aire acondicionado, sin tubería de gas, sin calentador eléctrico, 0 facturas de energía durante más de 50 años seguidos. Ahora, considere lo que eso significa durante un corte de energía invernal de una semana. Una casa convencional con estructura de madera pierde aproximadamente 1 grado de temperatura interior por hora sin calefacción en funcionamiento. Después de 72 horas, está por debajo de los 50 °C F en el interior, lo cual es territorio de hipotermia para adultos que duermen y peligroso para los niños. Una nave Tierra en las mismas condiciones se mantiene a unos pocos grados de su línea base durante toda la semana. Se nutre del depósito térmico almacenado en 3 pies de tierra y masa de neumáticos a su alrededor. Esa no es una diferencia de comodidad. Es una ventana de supervivencia
medida en días frente a horas. El Departamento de Energía confirmó que las casas solares pasivas usan entre un 50 y un 80% menos de energía que la construcción convencional. La Universidad de Bath descubrió que los muros de tierra apisonada superan a las estructuras de madera aisladas en cuanto a estabilidad de temperatura a lo largo de las estaciones. Esos muros retienen el calor por más tiempo, lo liberan de manera más uniforme y manejan las oscilaciones de temperatura que el aislamiento convencional no puede gestionar. En 1991, un físico llamado Wolfgang Feist construyó la primera casa pasiva certificada en Darmstadt, Alemania. Fundó el Instituto Passivhaus en 1996 para crear un estándar científico riguroso para este enfoque. Hoy en día, más de 60.000 casas pasivas certificadas operan en todo el mundo, utilizando hasta un 90% menos de energía que los edificios convencionales. Esa cifra no es proyectada ni teórica. Está medida y verificada en miles de estructuras en docenas de climas diferentes. El propio Reynolds ha construido más de 3.000 naves tierra en todo el mundo, incluyendo en Haití, Puerto Rico y Sierra Leona. Esas casas se calientan solas, recolectan su propia agua y cultivan alimentos en invernaderos integrados dentro de la estructura. Operan en comunidades donde no existe red eléctrica y donde las facturas de energía no son remotamente posibles. Hay una razón por la que nunca ha oído hablar de nada de esto. La industria mundial de calefacción, ventilación y aire acondicionado tiene un valor de 240.000 millones de dólares anuales. Solo el mercado residencial de calefacción por gas natural en los Estados Unidos supera los 60.000 millones de dólares cada año. Cada casa solar pasiva significa un horno menos vendido y un aire acondicionado menos instalado. También significa cero ingresos mensuales de una familia que no le debe nada a nadie por mantenerse caliente. Esa aritmética explica por qué esto nunca llegó a la construcción convencional o a la educación en construcción. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba construir millones de casas lo más rápido posible. Los promotores subdividieron la tierra para obtener densidad y acceso por carretera sin ninguna consideración por la orientación solar. El gas natural era barato y los hornos eran más baratos, por lo que los constructores instalaron tuberías de gas en cada lote. Instalaron sistemas de aire forzado y enviaron a los propietarios una factura cada mes por el resto de sus vidas. Los códigos de construcción se redactaron en torno a ese modelo y, finalmente, se convirtieron en el mecanismo que mantuvo fuera a las alternativas pasivas. Esos códigos requerían conductos específicos, ventilación mecánica específica y capacidad de calefacción específica. Las casas pasivas no necesitaban ninguna de esas cosas, pero los códigos las exigían de todos modos. Luego, en la década de 1970, la crisis del petróleo abrió brevemente la puerta. Los precios de la energía se dispararon, el combustible escaseó y la construcción solar pasiva ganó un impulso real durante aproximadamente una década. Los arquitectos la estaban construyendo. Los propietarios la exigían. Y la física se estaba demostrando en estructuras reales en climas reales. Luego, los precios del petróleo colapsaron a principios de la década de 1980 y la industria dio un giro brusco. El gas barato regresó. La urgencia se evaporó y la breve ventana de interés general se cerró casi de la noche a la mañana. El conocimiento no desapareció porque fracasara. Desapareció cuando la presión económica que lo impulsaba se desvaneció. Reynolds luchó contra los departamentos de construcción de Nuevo México durante más de 3 décadas seguidas. Sus permisos fueron denegados, no porque sus estructuras fueran inseguras, sino porque los formularios de los códigos no tenían una categoría para ellas. Los formularios asumían que cada edificio necesitaba un sistema de calefacción. Por lo tanto,
Un edificio sin uno simplemente no encajaba. Nuevo México finalmente aprobó una ley especial en 2007 solo para permitirle construir legalmente estas casas. Eso fue 35 años después de que demostrara por primera vez que funcionaban. El sistema hipotecario terminó el trabajo desde un ángulo completamente diferente. Los prestamistas y tasadores valoran las casas por los metros cuadrados, las encimeras y los acabados, no por el rendimiento energético. Una nave tierra con cero costos de calefacción todavía se tasa por debajo de una casa convencional, con una factura de energía mensual de $400. El sistema fue diseñado para recompensar la dependencia y hacer que la autosuficiencia sea casi imposible de financiar. El mercado simplemente no tenía ningún interés financiero en dejar que la física triunfara. El refugio más peligroso que jamás ocupará es una casa diseñada para necesitar algo que tiene que seguir comprando. Ahora comprende por qué la masa térmica es el concepto más pasado por alto en la construcción de supervivencia. Pero hay un segundo problema de refugio que la mayoría de los preparacionistas nunca consideran, y es más inmediatamente letal que la pérdida de calor. Una estructura subterránea que mantiene una temperatura perfecta matará a todos los que estén dentro en cuestión de horas si se equivoca en la física de la ventilación. Ese fallo de ventilación es exactamente lo que este próximo video cubre con todo detalle. Si esta exploración de la física antigua y la supervivencia moderna ha cambiado la forma en que ve las paredes de su propia casa, por favor suscríbase y dele me gusta a este video. Estamos dedicados a descubrir la historia y la tecnología que han intentado enterrar. Plantemos juntos las semillas para un futuro autosuficiente. El próximo tesoro de conocimiento olvidado se abrirá pronto.